Hola a todos. Hoy es miércoles 3 de junio de 2026 y nuestro querido amigo, nuestro hermano Laith Marouf, desde Beirut, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Laith. Encantado de estar contigo, Nima. Hoy hay mucho de lo que hablar. Uno de los temas es lo que ha pasado entre Irán y Estados Unidos. Querían atacar Dahia. Atacaron Dahia. Están atacando ahora mismo Dahia y la parte sur del Líbano. Pero ha habido una especie de enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos. En el fondo, el objetivo principal era el comportamiento de Israel. ¿Y por qué tenemos toda esta locura, esta forma de comunicación, estos ataques? Porque Israel está desesperado. Y los ataques con drones, junto con esta nueva estrategia de Hezbollah, que combina drones y cohetes, los están dejando de rodillas porque están desesperados. No saben cómo enfrentarse a eso. Incluso el embajador israelí ante la ONU lo mencionó. Esto fue lo que dijo. Ejemplo de un dron utilizado por Hezbollah. Esto es con lo que estamos lidiando. Ahora Hezbollah está usando distintos tipos de drones, algunos de ellos con fibra óptica. Estos drones pesan menos de 2 kilos. Vuelan a baja altura. Son muy difíciles de detectar. Y cuando lo oyes sobre tu cabeza, ya es demasiado tarde. Puede volar sin ser detectado durante decenas de kilómetros y de repente lo ves justo encima. Un cable fino es lo que hace que este dron sea diferente. No depende de una señal de radio. No se puede bloquear fácilmente, por desgracia. Le da al operador una transmisión de vídeo en directo y control directo hasta el impacto. Esto es la guerra moderna, barata, precisa y letal. Sí. Laith, ¿qué está pasando en el Líbano? ¿Y qué sabemos sobre la guerra en curso entre el Líbano e Israel? Bueno, verás, solo quiero corregir algo. Los israelíes amenazaron con atacar Dahija, el suburbio del sur, pero nunca lo hicieron. Y eso fue, por supuesto, gracias a que Irán amenazó de inmediato con destruir gran parte del norte de la Palestina ocupada. Además, lanzaron una advertencia con un mapa, diciendo a todos los colonos del norte de Palestina, desde Haifa hasta el lago Tiberíades, que estuvieran preparados para hacer las maletas y marcharse si el régimen de Netanyahu estaba lo bastante loco como para atacar Dahija. Así que ya llevamos 2 días en los que todo el mundo está esperando a ver si Netanyahu es realmente tan temerario como para hacerlo y provocar una confrontación directa con Irán. En el campo de batalla, como mencionabas, y como señalaba el embajador de lágrimas de cocodrilo de la colonia sionista en las Naciones Unidas, las tácticas que está utilizando Hezbollah, ya sean los drones FPV o las emboscadas que prepara contra las tropas israelíes que avanzan, son tan efectivas que sabemos que al menos 400 tanques y vehículos blindados han sido destruidos en el sur del Líbano. Y las capacidades de vigilancia de Hezbollah en el norte de la Palestina ocupada, debido a la destrucción constante de las baterías del domo de hierro. Hemos visto decenas de ellas destruidas en los últimos 2 meses dentro de la Palestina ocupada, en el norte. Hacen que ahora los drones y los misiles de Hezbollah, que vuelan para atacar bases y posiciones de las tropas israelíes dentro de la Palestina ocupada, no tengan oposición ni defensa. Pueden golpear lo que quieren y lo están haciendo. Han estado atacando la base de Meron, en el monte al norte de Galilea. Meron Mountain in the north of the Galilee. This is the most important command and control base that the Israelis Esta es la base de mando y control más importante que tienen los israelíes, y han estado bombardeando colonias israelíes por toda la zona, especialmente en el valle de Hula. Hace solo unos minutos hubo enormes explosiones en la colonia de Miskaf Am, que está en la franja norte de Palestina, esa parte que sobresale en el mapa. Netanya y otras colonias también están siendo atacadas. Parte de estos ataques van dirigidos a concentraciones de soldados israelíes o a sus bases,
Pero otros, los que realmente están causando más daño a los israelíes, son los asesinatos selectivos de oficiales, comandantes, coroneles y demás que permanecen detrás de la línea fronteriza dando órdenes a las tropas israelíes que avanzan. Giving commands to the Israeli troops that are moving, and we saw Hezbollah hunt these officers. Y hemos visto a Hezbollah perseguir a esos oficiales dentro de las colonias, incluso en las casas donde se esconden para camuflar su ubicación. Sus vehículos están siendo detectados por los drones de vigilancia de Hezbollah y luego, cuando se mueven, son atacados. Sabemos que los israelíes han admitido al menos 12 oficiales muertos en los últimos días. De hecho, el secretario general de Hezbollah, Naim Qassem, mencionó por nombre a esos oficiales que fueron eliminados por Hezbollah. Así que la batalla está yendo a favor de Hezbollah. Y el eje de la resistencia está tan confiado en el desempeño de Hezbollah que hasta ahora el acuerdo tácito entre Estados Unidos e Irán, según el cual Hezbollah e Israel pueden enfrentarse en el sur del Líbano y el ganador se lo lleva todo, ha resultado ser ventajoso para Hezbollah. Has been to the advantage of Hezbollah. And this is why we saw Netanyahu trying to... Y por eso vimos a Netanyahu intentando atacar Beirut para provocar un evento con muchas víctimas y así forzar la intervención de Irán, lo que habría arrastrado a Estados Unidos a defender esta campaña militar fallida de Netanyahu. Eso es en realidad lo que hay detrás de todo esto. Y creo que lo que hemos visto en las últimas 24 horas, tanto las declaraciones sobre el desacuerdo de Trump con Netanyahu, como los ataques de anoche contra Irán y algunos vasallos de la península arábiga, muestran lo frágil que es la situación y lo fácil que sería acabar metidos en una guerra regional sin previo aviso. Donald Trump, en su entrevista de ayer mismo, dijo: "Me preocupa el conflicto que sigue entre Netanyahu y Líbano". Y lo que pasó después fue que cuando los israelíes anunciaron que iban a atacar Dahia, Estados Unidos dijo: "Si queréis evitar el ataque a Dahia, tenéis que dejar de atacar Dahia". Israel está en la parte sur del Líbano, así que, de alguna manera, están actuando en una parte y en la otra del país. Están hablando de Líbano, no están hablando de Israel. Luego, Irán interdijo: "Si atacan Dahia, nosotros atacaremos la parte norte de Israel. Tendrán que evacuar sus casas". ¿Y cuál es la situación en Dahia hoy? Hemos visto algunas imágenes que muestran que la gente está dejando sus casas. Están volviendo a sus hogares. Porque el profesor Miranda dijo algo muy claro, que estas personas han sido expulsadas de sus casas y de otros barrios del Líbano. Están coordinando con otros países del Golfo y con el gobierno libanés. No dejan que esta gente regrese a sus barrios en otras zonas del país porque quieren ejercer presión sobre los actos de resistencia. Y sabemos lo importante que es Dahia para esos actos de resistencia. Sí, hay dos cosas aquí que has mencionado. Una es la propuesta de alto el fuego que Rubio y Estados Unidos estaban intentando ofrecer. El acuerdo que proponían era para el norte de Palestina. Si dejáis de bombardear el norte de Palestina, la Palestina ocupada, nosotros dejaremos de bombardear Dahia. Y por supuesto, Hezbollah no aceptó esa fórmula, porque lo que Hezbollah quiere es el sur del Líbano a cambio del norte de Palestina. Esa es la fórmula. Si atacas Dahia, entonces atacaremos Tel Aviv. Eso tiene más sentido. Y por supuesto, tanto el presidente del Parlamento, Navi Berri, que representa al partido Amal, como los representantes de Hezbollah, rechazaron esa propuesta y respondieron a los estadounidenses con otra, que un alto el fuego total y una retirada completa de los territorios ocupados en el Líbano llevarían a un alto el fuego por parte de Hezbollah. Mira, Hezbollah no va a caer otra vez en eso de un alto el fuego unilateral, igual que Irán tampoco va a aceptar algo así en sus tratos con Israel y con Estados Unidos. Ya hemos pasado esa etapa en la que Israel podía salirse con la suya con ceses unilaterales, como hizo en Gaza o en el sur del Líbano durante el alto el fuego de 2005.
Ahora está claro, la voz más fuerte en la mesa de negociación es la de las balas. Quien pueda imponer su voluntad, impondrá también las condiciones del alto el fuego, y ni Israel ni Estados Unidos tienen la ventaja militar para dictar los límites de ese alto el fuego. En cuanto a la gente de Daya, sí, cuando los israelíes amenazaron con bombardear Daya, hubo pánico. Estamos hablando de 300, 400,000 personas viviendo en una zona muy densa que tuvieron que evacuar lo más rápido posible. Hubo escenas de caos, ya sabes, horas de tráfico entrando y saliendo de Daya. Y la mayoría de la gente se mantiene alejada de Daya, no porque tenga miedo. Está claro que, quizá más que nunca, los israelíes no se atreverán a atacar Daya. Pero bueno, ya veremos. No quiero adelantarme, pero la gente teme que solo el hecho de ver a tantos regresar en masa a Daya enfade tanto a los sionistas. Porque, ya sabes, todo lo que tienen en la cabeza los sionistas gira en torno a la supremacía. Y podrían atacar Daya solo por despecho, en cuanto vean a la gente volver y hacer vida normal. No soportan la normalidad en la vida de los demás. Así que, si hay personas que están regresando, no lo hacen con mucho ruido y no hay un gran movimiento. Y creo que incluso el propio Hezbollah está diciendo a la gente que no haga mucho ruido con eso, para que esos locos no se sientan demasiado ofendidos y acaben haciendo alguna locura por ese motivo. En cuanto a los otros barrios, entiendo lo que decía el profesor Marandi. Hay intentos por parte de algunos partidos políticos que dependen del dinero del Golfo de imponer su poder en los barrios que controlan y de evitar que personas desplazadas internamente se muden allí. Y esto no pasa en todas partes. Ocurre en zonas muy concretas donde hay un control total por parte del partido Kataib o del partido Kuwaití. Y esos son los partidos de supremacía cristiana. En las regiones suníes, aunque la mayoría de los líderes de las sectas suníes, tanto religiosos como políticos, dependen del dinero del Golfo, la población no comparte esa actitud. Por eso vemos que muchas zonas suníes y también las zonas drusas se han convertido en destino para los desplazados internos. Y, por último, diría que incluso en las zonas cristianas, la gran mayoría de las que están fuera del control de los Kataib y de los partidos kuwaitíes, la gente acoge bien a los desplazados. Yo diría que el mayor obstáculo para ellos ahora mismo es la especulación con los precios de los pisos y cosas por el estilo. Y eso tiene más que ver con la codicia capitalista, ya sabes, que con el sectarismo. Nathan, en los últimos 3 días, si no me equivoco, hemos sabido que Israel se está acercando al río Litani o incluso cruzándolo. ¿Es así? ¿Y dónde ha ocurrido exactamente? ¿Va a ser a lo largo de todo el río Litani o solo en algunas zonas? ¿Y cuál es la situación allí? Sí, bueno, claro, las declaraciones de los israelíes son engañosas. Porque si miras el mapa, los israelíes cruzaron desde el punto más cercano entre la frontera de Palestina y el río Litani, y eso está a menos de 5 kilómetros, unos 4 y medio. Y para pasar por ese camino, hay pueblos cristianos, Mar Hayun y Deir Siryan, donde Hezbollah no tiene posiciones permanentes. Por eso fue un avance fácil desde allí. Pero cuando llegaron al río por ese eje de unos 4 kilómetros, atravesando esos 2 pueblos cristianos, se quedaron atascados casi 3 semanas intentando subir hasta el castillo de Beaufort, ese tesoro arqueológico de los cruzados que está a las afueras de la ciudad de Nabatille, para tener una vista de fuego sobre la ciudad. Y aunque eso pueda sonar lógico desde el punto de vista militar, eso podía tener sentido hace mucho tiempo. Pero ahora, con estos drones FPV, cuando los israelíes, después de 3 semanas de esfuerzo para llegar al castillo de Beaufort, por fin lo consiguieron, se convirtieron en blancos fáciles en lo alto de una colina sin vegetación.
En los últimos 2 días hemos visto varios videos de Hezbollah mostrando ataques de drones FPV contra soldados, tanques y vehículos Humvee. Y bueno, podemos contar al menos 12 vehículos blindados destruidos alrededor del castillo de Beaufort. Así que se está convirtiendo en una carga, porque los israelíes querían tener esa imagen de mira, hemos tomado el castillo cruzado de Beaufort y ahora hemos cruzado el río Litani, como diciendo, miradnos. Esa es una forma estúpida, ya sabes, de tomar decisiones en Israel, y es porque están desesperados por proyectar una imagen de éxito. No han sido capaces de superar eso. Siguen atascados en las 2 aldeas alrededor del castillo de Beaufort y están recibiendo un castigo constante. Además, hace solo 1 hora, en el otro eje por el que intentan avanzar, en la costa desde Nakoura hacia Tiro o la ciudad de Sur, llevan 3 semanas bloqueados en Al-Bayada, que es la aldea principal entre Tiro y Nakoura. Y esta misma mañana, Hezbollah ha anunciado una gran operación, destruyendo y atacando una concentración de soldados israelíes allí. Muchos de esos supuestos puntos estratégicos que los israelíes quieren tomar para controlar por fuego las ciudades principales de Tiro y Nabatiyeh se están convirtiendo, en realidad, en zonas de muerte para ellos. Laith, ¿qué sabemos sobre los explosivos que llevan estos drones y hasta qué punto son potentes? ¿Qué tipo de daño puede causar cada uno de ellos a los soldados israelíes, a las baterías del domo de hierro o a los sistemas de comunicación? ¿Qué información tenemos al respecto? Sí, parece que Hezbollah está adaptando el arma que colocan debajo de estos drones FPV según el objetivo. Vemos FPV que usan misiles de fragmentación cuando van dirigidos contra soldados de a pie o infantería fuera de sus vehículos blindados. Y eso provoca una muerte inmediata, claro, o decapitación, o pérdida de extremidades, ya sabes, para cualquiera que esté cerca de un misil de fragmentación. Luego los vemos usar proyectiles perforantes y los emplean específicamente para atacar merkavas, transportes blindados o bulldozers blindados. Eso deja fuera de servicio ese equipo de inmediato, si no lo destruye por completo. Y de nuevo, estamos viendo que alternan entre misiles perforantes y misiles de fragmentación cuando atacan viviendas o posiciones donde los israelíes se están estableciendo en el sur del Líbano ocupado. Y eso significa, una vez más, que cualquiera que esté dentro de esas casas queda hecho trizas después de esas explosiones. No sé si tus espectadores lo vieron, pero la semana pasada, en Al-Bayada, que Hezbollah atacó esta misma mañana, los israelíes habían instalado una base de mando, y Hezbollah publicó un video con una mezcla de todos los drones FPV atacando esa base. En uno de esos videos, uno de los drones entraba por la ventana y se podían ver los ordenadores, las pantallas y todo el equipo que controlaba las cámaras y demás sistemas que los israelíes habían montado en la zona. Y ese misil, o dron, o FPV, destruyó por completo el centro de mando. Así que el daño es enorme para la presencia israelí, para su capacidad de comunicarse y de controlar lo que ocurre sobre el terreno. Laith, ¿cómo ves al gobierno del Líbano después de que Irán anunciara que va a atacar la parte norte de Israel? Y de alguna manera, Israel, hubo una llamada telefónica. Donald Trump, según informó Axios, llamó a Benjamin Netanyahu y estaba enfadado por lo que está haciendo Israel. Pero el gobierno del Líbano dijo, hemos hecho mucho por dialogar, por negociar con los estadounidenses en Estados Unidos, para intentar traer algo de cordura a lo que está ocurriendo en el Líbano. ¿Cuál ha sido el papel del gobierno libanés? ¿Hasta qué punto están negociando y hablando con los estadounidenses? ¿Y qué tan eficaz está siendo ese proceso? Mira, cuando entras en una negociación, da igual que sea para comprar un producto, un coche o lo que sea. Si no tienes ninguna carta que jugar, no vas a influir en el resultado.
ni en los negocios, ni en la política. En el caso del gobierno libanés, la única carta que tiene es la resistencia, y está eligiendo entrar en las negociaciones sin esa carta. De hecho, está diciendo, ya he renunciado a esa carta, voy a ilegalizarla y todo eso. Así que, claro, el equipo negociador libanés no tiene ninguna capacidad para imponer nada en el acuerdo que salga de ahí. Van a ser simples observadores, casi como si asistieran a su propio sacrificio. Observers almost to their own slaughter, right? And they will be there just wasting time. Y estarán ahí perdiendo el tiempo, como está pasando ahora mismo, hasta que el jefe de la Casa Blanca o los sionistas digan firma aquí, en esta línea de puntos. Y hasta ahora, el gobierno libanés sigue esperando que Israel destruya su propia carta, su propio as bajo la manga, que es la resistencia. Y están esperando a que eso ocurra, cosa que no va a pasar. Así que, cuando miramos ese supuesto desacuerdo entre Trump y Netanyahu del que hablabas, hoy salió un video de una entrevista directa con Trump, no sé en qué canal, uno occidental, y le preguntaron específicamente por esa filtración en Axios, si de verdad, ya sabes, había usado esa palabra con Netanyahu. Y él lo confirmó. Verás, por un lado es cierto que los sionistas y los imperialistas se unieron en su odio hacia los pueblos árabes y musulmanes, con la intención de someternos y todo eso. Pero ahora mismo, desde la victoria de Irán y la victoria del eje de la resistencia frente a Estados Unidos en general, los objetivos estratégicos de los sionistas y los de los imperialistas son cada vez más distintos. Hasta la guerra contra Irán, durante décadas, Estados Unidos veía el proyecto sionista como una forma de fragmentar el mundo árabe geográficamente, de golpear a cualquier pueblo árabe o musulmán que fuera crítico o que aspirara a la soberanía o a la liberación, y de permitir el saqueo de nuestros recursos en la región al precio más bajo posible. Bueno, eso ya no es necesario, porque en realidad Israel está empeorando las cosas en esos temas. Está haciendo que la extracción de recursos sea más cara. Ha perdido el imperio, el control del imperio, las rutas comerciales, y cada vez va a provocar más conflictos internos en países que Estados Unidos ya controla, países vasallos como los de Asia, los del Golfo o Jordania y otros por el estilo. Así que en algún momento, si Estados Unidos quiere seguir siendo una superpotencia y no perder todas sus cartas en Asia Occidental o en el norte de África, tiene que abandonar la causa sionista, ¿verdad? Pues ahí es donde se está produciendo la desviación. Y Netanyahu y los sionistas están arrastrando a Estados Unidos a su pesar desde el ataque a Irán. Quizá fueron lo bastante ingenuos como para creer que podrían derrotar a Irán, Trump y su equipo. Pero ahora saben que van a perder estrepitosamente si se meten en otra guerra. Así que es muy lógico que Trump y Netanyahu estén chocando. No es lo mismo que ese teatro sobre Biden y Netanyahu enfrentándose. Porque hasta ese momento, durante el genocidio en Gaza, Israel seguía presentándose como si fuera la fuerza más poderosa de la región y capaz de cumplir los objetivos imperialistas de saquear los recursos de la zona. Uno de los principales objetivos de derrocar a Bashar al-Assad era desconectar a Irán de Hezbollah, provocar algún tipo de ruptura en lo que estaba ocurriendo entre Irán y Hezbollah. ¿Cómo está funcionando eso ahora con el nuevo sistema en Siria? ¿Sigue existiendo esa comunicación? ¿Y qué tan fuerte es ahora en comparación con lo que era durante el gobierno de Assad? Creo que a medida que la guerra de Siria se alargaba y quedaba claro para Irán, Hezbollah y en general para el eje de la resistencia, que Rusia no iba a permitir una derrota total de Israel, Turquía, las escuadras wahabíes, el dinero del Golfo y todo eso en Siria, se entendió que lo que habría sería un estancamiento, una especie de reparto de poder, con cada uno controlando su zona de influencia.
Ya sabes, esos años entre 2018 y 2024. Creo que el eje de la resistencia, Hezbollah e Irán, empezaron a pensar en qué pasaría si el gobierno de Bashar al-Assad y Siria en general se derrumbaban y reorganizaron muchas cosas. and had reorganized a lot of things. So it may have not looked. Puede que desde fuera no pareciera así, no estaba claro, pero ahora, si miras las armas que está usando hoy Hezbollah en esta batalla, prácticamente no tienen ninguna relación con el antiguo gobierno de Siria ni con su ejército. Ya no son esos misiles antitanque que Siria compraba y luego entregaba a Hezbollah los que están marcando la diferencia, los que llevan el peso de la confrontación. Así que, claramente, el eje de la resistencia ha reestructurado su estrategia militar, incluso en el propio campo de batalla del Líbano, para adaptarse a la posibilidad de perder la conexión terrestre y el acceso al material militar que Siria compraba o desarrollaba. Military hardware that Syria was buying and or developing. So now we can see that. Ahora podemos ver que esas estrategias y esos planes que el eje de la resistencia puso en marcha antes del colapso del gobierno de Siria fueron en realidad brillantes y jugaron a favor del propio eje de la resistencia. De hecho, quizá los imperialistas y los sionistas se confundieron o se creyeron sus propias mentiras, pensando, por ejemplo, que el colapso de Siria iba a aislar a Hezbollah y que entonces Hezbollah se quedaría solo y podrían machacarlo sin problema. Y precisamente creer en sus propias mentiras es lo que está permitiendo que Hezbollah y el eje de la resistencia estén ganando esta batalla sobre el terreno en el sur del Líbano. During this battle on the ground in South Lebanon. Marco Rubio said, yes, the Trump plan. Marco Rubio dijo que sí, que el plan de Trump para Gaza no propone quedarse con el 70% de Gaza, que es el plan principal por parte de los israelíes. Benjamin Netanyahu lo dijo hace poco, que quieren ese 70%, y alguien entre el público gritó, 100%, lo queremos todo. Ya sabes. Entonces hay dos casos, uno es Gaza y el otro es Cisjordania. ¿Y cuál es la política del eje de la resistencia en todo esto? Cuando se trata de, no sé, ¿cómo ves la forma en que el eje de la resistencia está intentando? No sé si existe algún tipo de comunicación entre la OLP o Mahmoud Abbas y el eje de la resistencia, y si básicamente son ellos quienes controlan Cisjordania. ¿Es así? Yeah, I think Mahmoud Abbas is. Sí, creo que Mahmoud Abbas es ahora mismo un vegetal senil, y acaban de nombrar a su hijo como líder del partido Fatah. Así que, claramente, hay una transición dentro de Fatah hacia la corrupción familiar, convirtiéndose en una especie de feudo de la familia Abbas. Así que, sea cual sea la influencia que el partido Fatah pudiera tener entre parte de la población en Cisjordania, ahora se está desmoronando, porque ya no hay, digamos, posibilidad de que alguien sea elegido. A todo el mundo lo van a nombrar a dedo, y el dinero ni siquiera se reparte entre el propio grupo de empleados que trabajan para la autoridad palestina, que llevan meses sin cobrar sus sueldos. Así que, obviamente, Mahmoud Abbas no controla nada. Lo único que controla es la información que entrega a los israelíes, para que los israelíes maten a la gente en Cisjordania que está resistiendo. For the Israelis to kill people in the West Bank that are resisting. Just yesterday, Israeli military. Ayer mismo, el ejército israelí, en plena noche, sobre las 2 o las 3 de la madrugada, irrumpió en las residencias femeninas de la Universidad de Birzeit y secuestró a 4 jóvenes, estudiantes de la universidad. Y esto ocurre porque Mahmoud Abbas y Fatah están pendientes de las elecciones del sindicato de estudiantes de Birzeit, que van a perder. Llevan tiempo perdiendo las elecciones del sindicato estudiantil. Y como sabes, normalmente las elecciones se celebran al final del curso, justo ahora. Así que Mahmoud Abbas está tan debilitado que tiene que pedir a Israel que arreste a chicas de 21 o 22 años, mujeres jóvenes, estudiantes, solo para poder mantener algo de control sobre el sindicato de estudiantes. Así de débil está. Control of the student union. This is how weak he is. Okay.
In terms of how the axis of resistance is dealing, En cuanto a cómo actúa el eje de la resistencia, sus contactos son directamente con los grupos que están resistiendo: el FPLP, la Yihad Islámica Palestina, Hamas y el Frente Democrático. Esos son los que forman parte del eje de la resistencia y los que están en comunicación con él. Y creo que hemos escuchado a funcionarios del gobierno iraní en varias ocasiones durante las últimas 24 horas decir que el alto el fuego no incluye solo a Irán o solo al Líbano, incluye todos los frentes de Asia Occidental y eso abarca también Gaza. Así que pienso que el eje de la resistencia seguirá junto al pueblo de Palestina hasta la liberación, porque esa es una posición ideológica del eje de la resistencia. Es una posición humana y además es lo correcto desde el punto de vista estratégico y táctico para el eje de la resistencia. The difficulties laid with the case of Gaza. Las dificultades con el caso de Gaza, Palestina y Cisjordania son que esos países de la región, Turquía, Egipto y todos los demás, han firmado algún tipo de alto el fuego con Estados Unidos. Ya no sé muy bien qué significa eso. Porque si quieres firmar un alto el fuego, tienes que contar, por ejemplo, con Hamas como representante del pueblo palestino para firmarlo. Pero lo que han hecho es firmar un acuerdo con Estados Unidos sobre el alto el fuego en Gaza. Y viendo lo que está ocurriendo ahora mismo, estoy seguro de que si Donald Trump intenta frenar o reducir el ataque israelí sobre el Líbano, van a volver a intensificar los ataques en Gaza y en Cisjordania. Por eso no sé cómo ves tú la posición de esos países que firmaron ese acuerdo, su responsabilidad en lo que está pasando y lo que podría ocurrir en Gaza y en Cisjordania. So let's Vale, imaginemos por un momento que realmente se logra un alto el fuego total en Irán y otro en Líbano, aunque lo dudo, ¿de acuerdo? Supongamos que sí, y que Hezbolá no acepta un alto el fuego hasta que Israel se retire completamente de los territorios ocupados en Líbano. Bien, demos por hecho todo eso, y ahora los israelíes lanzan un ataque contra Gaza. Bueno, hasta ahora los israelíes están atacando Gaza, pero existe toda esa tensión por la guerra en Líbano, y, antes de eso, e incluso todavía hoy, la posibilidad de una guerra mundial en torno a Irán. Así que si todo eso desaparece del ciclo informativo y toda la atención se centra en Gaza, creo que la credibilidad, la posición y la situación comercial global se deteriorarán rápidamente. Si todos los activistas, todas las figuras mediáticas, toda la gente de derechos humanos y todos los demás se concentran en Gaza, porque no hay nada más prioritario en la agenda global, entonces Israel se derrumbará más rápido. Por eso Israel no puede detenerse. Hay una rendición de cuentas pendiente por el genocidio que cometió en Gaza y que sigue cometiendo allí. También hay una rendición de cuentas por la limpieza étnica que está llevando a cabo en Cisjordania. Y la única razón por la que no está pagando un precio por ello es porque nos arrastra a otras guerras mientras intentamos apagar esos fuegos. Así que creo que si Gaza es el único campo de batalla que queda en Asia Occidental, en realidad eso jugará a favor de los palestinos. Creo que lo más importante en la posición iraní es que no habría ningún acuerdo permanente con Estados Unidos si Israel no se retira por completo del sur del Líbano. Pero esta no es la posición de Irán, es la posición del Líbano. Estoy hablando de Hezbollah. Ellos no quieren que Israel esté en el sur del Líbano. En tu opinión, ¿qué tan posible es eso? Muy alcanzable. Los israelíes han anunciado que hay 70.000 evasores del servicio militar en Israel que han abandonado la colonia. Es una cifra enorme si tus reservas son de unos 250, casi 300.000. Así que eso significa que has perdido como un tercio de tus reservas, ¿vale? Y si a eso le sumas todos los muertos, los heridos, los afectados psicológicamente y todo lo demás, se ve una fuerza de combate que se está desmoronando, que ha perdido el impulso y la motivación.
Gran parte del motivo por el que hay tantos colonos en Palestina es que les han hecho creer que son superiores, que son los mejores, que tienen las mejores armas, que son los mejores del mundo, que son los elegidos. Y esa idea de ser elegidos y de sentirse superiores se está desmoronando en las colinas del sur del Líbano. Así que estos soldados están despertando a la realidad de que no hay nada superior en ellos, ¿de acuerdo? Y eso no solo va a perjudicar la capacidad de combate de Israel, sino que va a dañar todo el proyecto. Todo el proyecto de la colonia se basa en decir cualquier judío del mundo puede venir aquí, matar, robar, saquear y violar. Y nadie puede tocarte, porque somos los elegidos por Dios. Ven, hazlo, y puedes ocupar desde el Nilo hasta el Éufrates. Tenemos todo el armamento del imperio detrás de nosotros. Nadie puede derrotarnos. Y ahora todo eso se está desmoronando. Entonces, ¿cuánto tiempo pueden quedarse en el sur del Líbano? No creo que por mucho. Por eso estaban tan nerviosos, intentando incluir Beirut en la batalla y arrastrar a Irán a ella. Quiero contar algo que es una buena anécdota para entender lo débiles que son los israelíes. En 1982, Israel entró en Beirut y la ocupó. In 1982, Israel, entered Beirut and occupied it. At the time, the country was crushed. En aquel momento, el país estaba destrozado, completamente arrasado, y la OLP, la única fuerza principal de combate en el Líbano, fue subida a barcos y enviada a Túnez. Todo el pueblo libanés se quedó a merced de los acontecimientos, y vimos cómo, en cuestión de días, ocurría la masacre de Sabra y Shatila, 6.000 civiles asesinados delante de las cámaras. Pero ¿sabes qué? A los pocos días de Sabra y Shatila, tuvo lugar la primera operación de resistencia. Aquí se la conoce como la Operación Wimpy, en la calle Hamra. Había 3 oficiales israelíes sentados en una cafetería y querían pagar con shekels, no con liras libanesas ni con dólares. Estaban humillando al camarero para que aceptara los shekels. Y un ciudadano libanés cualquiera, de 22 años, al ver aquella humillación, sacó el arma del costado de uno de los oficiales y disparó contra los 3, matando a uno e hiriendo gravemente a los otros 2. Fired at the 3 of them, killing one of them and maiming 2 of them. And that triggered the resistance immediately. Y eso provocó la resistencia de inmediato. Y en apenas 2 semanas desde la ocupación de Beirut, los israelíes se estaban retirando bajo fuego, ¿vale? Y eso ya sabes, nos empujó a nosotros y a los israelíes hacia atrás, una y otra vez, hasta llegar al año 2000, cuando se marcharon. Hace solo una semana fue el aniversario de la liberación del Líbano. Así que estamos en 2024 y la resistencia tiene ya décadas de experiencia, con innovaciones tecnológicas, tácticas y estratégicas que están sacudiendo a todo el imperio, ¿verdad? Por supuesto, los israelíes no van a poder ocupar el sur del Líbano durante mucho tiempo. Van a tener que hacer las maletas e irse, y Hezbollah no les va a permitir volver a tener ni un minuto de tranquilidad en territorio libanés. Solo por mencionar, además de lo que está ocurriendo en la parte sur del Líbano con los israelíes, en el norte de Israel no ha cambiado nada desde el ataque a Gaza. Y sabemos que no van a llegar a ese punto. Están tan desesperados, Leith, cuando ves los medios israelíes. Estaba viendo uno de ellos. Ya sabes, tenemos estos judíos persas, iraníes en Israel, y él informaba que la situación es tan desesperada en Israel por lo que está pasando en el norte del país. La gente está perdiendo sus trabajos, sus casas, y no tiene dónde ir. Es una presión enorme sobre Benjamín Netanyahu en este momento, y parece que por eso, de alguna manera, están divididos. Si miras lo que está pasando dentro de Israel, esas personas que apoyan a Benjamín Netanyahu y las que están en su contra, no sé cuáles son exactamente sus políticas, todos quieren destruir Gaza y Cisjordania y apoderarse de toda la parte sur del Líbano, del sur de Siria, de Gaza y de Cisjordania al mismo tiempo. Pero la situación que Hezbollah ha creado en el norte de Israel está ejerciendo una presión enorme sobre la sociedad y sobre la economía del país, sobre la economía de Israel.
Esa es la realidad. Y nada va a cambiar en un futuro cercano si continúan con esos ataques en la zona sur del Líbano. They continue with these attacks in southern part of Lebanon. Yeah, I've been watching those reports too, and Sí, he estado viendo esos informes también. Y bueno, para que veas hasta qué punto están desesperados. Para empezar, esas aldeas de primera línea, en la frontera con el Líbano, son lo que llamaríamos colonias de seguridad y militares. Solo los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad tienen derecho a comprar en esas aldeas, y sus familias se mudan con ellos. Así que en cuanto se convierten en zona de guerra, todas las familias son retiradas a las bases, ¿verdad? Son oficiales, y sus familias son llevadas a los cuarteles o a otras bases más alejadas. Claro, eso está generando mucha presión, porque llevan meses con todas esas familias viviendo en las bases, y ahora incluso pueden convertirse en objetivos dentro de los cuarteles, a medida que Hezbollah ataca esos lugares. in the barracks as Hezbollah attacks those spaces. There's even the major cities like Naharia. Incluso en las grandes ciudades como Naharia en la costa o Safed cerca del lago Tiberíades o el mar de Galilea, las escuelas se niegan a poner autobuses porque tienen miedo de que si un autobús lleno de niños es alcanzado por un dron o un misil, haya muchas víctimas. Por supuesto, Hezbollah nunca atacará a escuelas ni niños. No somos supremacistas judíos. No somos sionistas, somos musulmanes y pedimos justicia. No hacemos las mismas cosas que hacen los israelíes, pero así de asustados están, porque es una táctica que ellos utilizan y esperan que nosotros hagamos lo mismo. Y claro, ahora es el final del curso escolar, así que todos esos niños en las escuelas del norte de la Palestina ocupada están viviendo lo mismo que los niños en el Líbano, en cuanto a su dificultad para acceder a la educación y todo lo demás. Living in terms of their inability to access education or so forth. But at least they don't have the threat of dying because Pero al menos ellos no tienen la amenaza de morir, porque alguien quiera ganar puntos matando a civiles, como hacen los israelíes en Líbano. finally I would say about these northern Y por último, diría sobre esas colonias del norte que todas sus zonas industriales están paradas ahora mismo. Hay dos grandes zonas industriales en la colonia. Una está en el norte de Palestina y la otra en el área entre Ashdod y Tel Aviv. Y cuando esa zona queda fuera de servicio, como ocurre ahora, Basemats Chulak Tueneng Bro Dratan. Y US for así, en Titinti, with a three senior, ¿verdad? Así que va a kuntikal a work core, it has in him. the Zionist colony is hidden from us, but it's huge. Yeah. Thank you so much. Sí, Laith. muchas gracias Laith por estar con nosotros hoy. Por favor, entrad en freepalestine.video. Justo debajo de su nombre, Laith, justo debajo de su nombre, veréis freepalestine.video. Id allí y apoyad a Laith y el trabajo que está haciendo. Está haciendo un gran trabajo informando sobre lo que ocurre en Líbano. Y sabemos lo importante que es Líbano para el eje de la resistencia. Es el corazón del eje de la resistencia. Y él está informando desde Beirut. Muchas gracias, Laith, por acompañarnos hoy. Gracias, Nima. Encantado de estar contigo. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Adiós. See you next week. See you soon. Bye.